Sábado noche, 11 de mayo, y tenemos un programa por delante muy cultural, sobre todo ahora al principio. Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, una noche más, por supuesto. Nosotros no les fallamos, ya lo saben, y tenemos además un montón de programas preparados. Vamos a hablar de Pecados de omisión, un libro que nos va a sorprender, y además mira así de reojo porque ya tengo a nuestra invitada Mercedes preparada. Además vamos a hablar de la asociación AWEN LGTBI León, porque ya sabéis que se acerca el verano y con ello la celebración del Día del Orgullo, y de eso vamos a estar hablando esta noche. Además vamos a conocer la empresa Protegemos tus datos, porque ya saben que hoy en día con la protección de datos hay veces que tenemos algunos problemas y si los quieren subsanar deben confiar en ellos. Además vamos a conocer Nuria Ferrero Estética, una empresa que lleva muchos años en León pero que ha decidido dar un cambio de aires. Y por supuesto también nos acercaremos hasta Artesanías Luima, donde ya conocimos la decoración de exterior, pero nos vamos a centrar en la interior. Bueno, y otras muchísimas cosas que tenemos preparadas para hoy. Me voy a coger el libro, me voy a coger toda la información que necesitamos para esta primera parte de nuestro programa, y sobre todo le voy a dar la bienvenida a Mercedes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decíamos, pecado de omisión. Sí. No sé qué número exacto de tus libros, de tus publicaciones. Bueno, es la quinta, aunque de poesía es la segunda. La segunda de poesía, sí. Eso es. Antes de empezar a un poco desentrañar lo que vamos a encontrar dentro, me llama la atención que, claro, hablamos de poesía, pensamos en poesía y pensamos en poemas, ¿no? En sí. Frasecitas cortas, pero la poesía también puede ser prosa. Sí, hay poesía escrita en prosa y hay prosa poética también, o sea que, bueno, ahora mismo hay todo ese bagaje, ¿no? De distintas formas de escribir, y que al fin y al cabo, dependiendo del contenido y dependiendo de cómo se cuente, pues acaban siendo poesía. Mercedes, toda la vida dedicada, bueno, a transmitir a los demás, ¿no? Porque te has dedicado a la educación, también, por supuesto, has tenido la divulgación de la cultura, de la escritura y de la lectura muy presente. ¿Qué encontramos en Pecado de omisión? Bueno, pues en Pecado de omisión vamos a encontrar una serie de temas que yo siempre he sido una mujer muy reivindicativa y a veces no encuentras la forma adecuada o el momento oportuno para decir o expresar lo que tú quieres acerca de un tema, ¿no? Y entonces esto son esos pequeños gritos, esas llamadas de auxilio, esas llamadas de atención sobre determinados temas que están presentes en la sociedad y sobre los que cometemos un pecado de omisión a veces cuando miramos para otro lado en vez de afrontarlos, ¿no? Y que son temas, pues como por ejemplo el tema de la violencia de género, como el tema de la memoria histórica, incluso la migración, que estando en relación con nuestras vidas parece que nos tocan de forma transversal, no le prestamos atención hasta que realmente no nos afectan personalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poquito es en eso en lo que me baso en este libro en concreto. ¿Y de qué manera? Porque, claro, a través de un poema se me viene a la cabeza lo primero, para contar una historia de estas características, protagonistas. Por ejemplo, si no hay, no sé si hay personajes como tal, pero si no los hay, ¿cómo transmites estas reflexiones? Bueno, pues a veces poniéndome en la piel de esas personas, ¿no? Es decir, pues expresando lo que ellos podrían sentir ante una determinada situación. Es decir, no son personajes reales con nombre y apellidos, pero sí que hay siempre personas detrás de ellas, ¿no? Y bueno, pues algunos de los poemas están hechos a partir de una vivencia, de un comentario que ha surgido de una experiencia, y otras veces es pues poniéndote en la piel de esas personas, ¿no? Pues como el tema de los migrantes, que a veces nos olvidamos de que hemos sido también un país, y volvemos a ser un país de migrantes, y no nos damos cuenta de lo mal que se les trata a ellos cuando, ya te digo, ha habido generaciones enteras de españoles que tuvieron que emigrar y que fueron muy bien acogidos en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, reflexionar y hacer pensar qué es lo que ellos pueden sentir en un momento determinado. O sea, que no es tanto hablar quizá de temas
de los que no se hable, porque sobre todo estos temas que has destacado, la violencia de género, la migración, son temas de actualidad, sino quizá desde una perspectiva diferente. Efectivamente, tratando de ponernos en el lugar de las víctimas, de ver qué pueden sentir ellos ante esa situación, aquellas personas a las que se les señala, ¿no? Eso es, ¿no? Y cómo podríamos responder nosotros en un momento determinado si nos viésemos en esa situación, ¿no? Precisamente, ahora que dices, ¿cómo podríamos responder nosotros? ¿Qué pretendes cuál pretendes que sea la respuesta de los lectores? No sé si es invitarles a pensar, a reflexionar. Sí, sobre todo es eso, que reflexionemos, ¿no? Que nos paremos un poquito y que reflexionemos, porque a veces nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que oímos alrededor y a veces tenemos unas conversaciones un poco, que dejan mucho que desear de nosotros como seres humanos, ¿no? Hay que pensar que siempre detrás, en el otro lado, siempre hay personas y que, por ejemplo, muchas de ellas están viviendo situaciones que ellos no han buscado y bueno, pues ese tipo de cosas, es decir, lo podemos tener justamente al lado o en un momento determinado puede haber habido personas anteriores en nuestra familia que han pasado por ahí y nosotros no lo hemos sabido, o en un momento determinado nos puede ocurrir a nosotros o a alguien de nuestra familia, ¿no? Entonces que pensemos que eso es algo que está ahí, con lo que tenemos que vivir y sobre todo tenemos que aprender a respetar al otro. Estamos hablando, bueno, yo creo que una de las palabras que más veces ha salido en esta conversación es reflexión, y muchas veces cuando hablamos de reflexión, Mercedes, parece que es a través de la lectura. Tienen que hacer un ejercicio importante los lectores para ver de qué estamos hablando, y en este caso tampoco es necesario, porque eres muy clara, muy directa, sin tapujos. Sin tapujos. De hecho, en algunas ocasiones se me ha criticado de que los textos son demasiado fuertes. Entonces, es decir, que escribo muy crudo, muy fuerte, pero es que realmente las situaciones que se abordan son fuertes y no se puede andar con medias tintas. Porque a veces los dobleces, la hipocresía, las indirectas, no llegan, entonces hay que ser contundente y claro. Y sobre todo, bueno, como dices, ¿no? Tratando determinadas situaciones, es la crudeza de la misma realidad. Efectivamente, y no necesariamente te tienes que meter o esconder detrás de un lenguaje muy metafórico, muy conceptual para hablar lo que quieres. A veces hay que afrontarlo de esa otra forma y no por ello deja de ser menos poético el lenguaje. Me gustaría ahora centrarme en otro punto de este libro, y es en su portada, que además veo que la traes contigo, porque yo no sé si ha sido coincidencia. No, me lo he puesto adrede, porque he traído el uniforme de recitar de alguna manera, sí. Porque claro, tenemos en la portada del libro, y si se fijan ustedes en cómo viene vestida Mercedes, claro, vienes a juego. Sí. ¿Qué significa esta portada? ¿Por qué esta portada? Sí, bueno, la portada, buscábamos una portada que fuese atractiva, que quisiera decir algo, ¿no? No quería ser demasiado explícita, pero al mismo tiempo necesitaba una imagen que, lo mismo que el título, llamase la atención de algo, ¿no? Y yo siempre he estado muy unida a las amapolas, es un recuerdo que tengo de infancia, ¿no? De los grandes trigales llenos de flor de aciano, de color azul, y la amapola, que bueno, pues bajaba a recoger manzanilla con mi abuela, y de repente hubo una época, cuando yo era adolescente, que esa imagen de los trigales empezó a desaparecer y ya solo te encontrabas campos verdes o amarillos, dependiendo del momento de maduración, ¿no? Y no había ni una mancha de color, ¿no? Es como si algo de nuestro pasado hubiera desaparecido, ¿no? Y de repente fueron pasando los años, y de unos años para acá, sobre todo pues en sitios medio abandonados, donde se está empezando a cultivar de otra manera más alternativa, están volviendo a aparecer las amapolas. Y para mí era un símbolo, ¿no? Era el símbolo de cómo es necesario retomar la memoria, no dejarla perder, ¿no?
y porque las cosas, no porque no hablemos de ellas, dejan de existir, ¿no? Para mí era como un rayo de esperanza, como decir, bueno, se acabó ese momento de oscurantismo, de no hablar de las cosas, y ha llegado el momento de volver a hablar de ellas. Y luego, curiosamente, con el tiempo me fui dando cuenta de que además, con la Primera Guerra Mundial, la amapola se convirtió en algunos países en un símbolo de los desaparecidos, ¿no? Entonces es curioso porque a mí me gustan mucho los temas de memoria histórica y a veces, incluso de toda la Segunda Guerra Mundial y demás, había veces que los documentales te decían, y a veces se sabe dónde hay una fosa común porque efectivamente la hierba está más verde, hay un corro más tupido de amapolas o de margaritas, lo que llamábamos mayas de pequeñas, y puede ser un indicio de que en una determinada zona esa fosa que se estaba buscando está por ahí, ¿no? Y de hecho, bueno, pues revisando el texto y buscando pues el título y la imagen, había uno de los últimos poemas que incorporé al poemario, habla precisamente de los campos de amapolas, y en ese momento lo supe. Dije, tiene que ser una amapola, por supuesto. Un campo lleno de amapolas. Además tuve una temporada que las fotografié muchísimo y bueno, pues lo hablé con los editores y efectivamente ahí está. Pues Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Yo sé que el tiempo vuela, sobre todo cuando hablamos, bueno, pues de temas tan interesantes, ¿no?, como los que hemos estado tratando. Pero sí que me gustaría recordar que, bueno, no con este libro, pero con otra de tus publicaciones vas a estar en esta Feria del Libro que comenzó ayer. Y que ¿cuándo va a ser exactamente? Pues lo tengo por aquí. Mañana domingo. Mañana domingo. Sí, mañana exactamente domingo a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, hay una animación con el libro anterior, que es un álbum ilustrado en torno a la historia secreta de Pedro Mato, capitán de los Maragatos, y luego a continuación estaré firmando libros, pero bueno, en este caso ya estarán en la firma, estaré con los dos. Ah, bueno, pues bien con los dos, claro. Bueno, pues si a alguien se le queda con los dos o con cualquier otro que si a alguien le ha quedado alguna duda, puede aprovechar, ¿no? Llevar el libro y decir, oye, mira, ayer es que en la entrevista te vi y me faltó por resolver esta cuestión. Bueno, pues que aprovechen y se acerquen hasta la carpa de firmas. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y bueno, por abrirte en canal con este libro, sobre todo. Sí, la verdad es que es bueno, pues es algo muy personal, pero que era necesario hacer público, que lleva fraguándose muchos años y era el momento de sacarlo a la luz, yo creo. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti. Venga, y nosotros, aprovechando que Mercedes va a estar mañana a las 7 de la tarde con esa animación y después en la firma de libros, vamos a recordar rápidamente a quienes pueden ustedes encontrar en la feria. Por ejemplo, estará Javier García Rodríguez, Isabel Cantón Mayo, Ana Martínez Ferrero, también lo que decíamos, Mercedes acompañada de Eva del Riego, Juan Aparicio Belmonte, Gustavo Martín Garza, Rubén García Robles, entre otros tantos autores que, bueno, yo los leo rápidamente por encima. Además, el lunes también estarán esas actividades en el Salón de los Reyes y en la carpa de firmas. Por ejemplo, Manuel Vilas, Marcos Castro, Rodrigo Ferrer Díez, Víctor Díez, que también ha estado aquí con nosotros en el magazine, Francisco Ramón, que estuvo ayer presentándonos, haciendo camino, y Manuel Vilas, que le tendremos la próxima semana con nosotros en el magazine. Así que todo esto pueden disfrutar ustedes en la Feria del Libro y más cosas que les iremos avanzando en los próximos días.